Caso Slenderman, viernes 30 de mayo del 2014 en Estados Unidos. Unas estudiantes de colegio, Morgan y Pate, eran mejores amigas. Vivían en el mismo condominio de apartamentos. Pero siempre Morgan fue considerada una niña muy rara. Su padre tenía una enfermedad mental con brotes psicóticos y en el colegio una vez reportaron que ella portaba un martillo. A pesar de eso, se llevaban muy bien. Al pasar a la secundaria, conoció a otra pequeña, Enisha. En el 2013, Enisha y Morgan eran muy buenas amigas. Se la pasaban todo el tiempo juntas. Hasta que un día, Morgan le muestra a un ser que en ese momento estaba muy de moda en las creepypastas, que era Slenderman. Y esta se obsesionó tanto, al punto que los compañeros del colegio las molestaban, se burlaban de ellas. Entonces, para mostrar que sí existía, ellas decidieron hacer algo bastante cruel con la pequeña Pate. En la fiesta de cumpleaños de Morgan, estaban pasándola bastante bien y acomodaron todo para hacer una pijamada. De pronto, ella se puso el despertador y colocó unos audífonos. Pensó que todo ocurriría bastante bien y puso su despertador a las 2 de la mañana. Pero se quedó dormida. Cuando despertó, vio que su amiga seguía dormida. Enisha estaba completamente dormida. Así es que el plan que tenían no lo pudieron hacer. Así que decidió darle un día más de vida a su víctima. Al día siguiente, las tres pequeñas salen a pasear al parque, un parque muy cercano de los condominios donde vivían. Era el Parque Davis. Al llevarla, fueron a los baños y se pusieron un poco nerviosa, trataron de platicar un poco, se hacían pequeñas señas, pero decidieron salir del baño sin decir nada. Se introdujeron dentro del bosque del parque y comenzaron a jugar a las escondidas. Morgan comenzó a contar mientras las demás se escondían, pero Enisha, al momento de que le dice a Morgan que va a esconderse, empujó a Pate y cayó directamente sobre su espalda. En ese momento llega Morgan y sacando un cuchillo, trató de apuñalar a Pate. Ella quiso gritar y tratar de detenerla, pero no lo logró. Se montó sobre ella y le dio 19 veces. Después de tal acto tan brutal, decidieron arrastrarla y la dejaron tirada, cubierta con hojas y ramas encima. Se fueron caminando las dos pequeñas a un Walmart que estaba cerca. Se metieron al baño y se lavaron las manos. Después salieron, pero como si nada les pasara. Morgan estaba muy contenta. De hecho, hasta caminaba y bailaba y parecía que no pasaba nada. Pero su amiga se veía bastante retraída, se veía nerviosa, no sabían qué hacer. Comenzaron a caminar por las vías del tren y pasaban por el bosque. Mientras caminaban, ellas buscaban la casa de Slenderman. Enisha estaba tan nerviosa que pensó que jamás volvería a ver a su familia, porque vivirían con el demonio, que de hecho hasta dejó una nota en su casa en la cual se despedía de su familia y pensaría que por fin estaría con Slenderman. A las 2:30 de la tarde fueron atrapadas. La policía ya había visto a Pate en el hospital, la cual, por un ciclista que pasaba en el momento, vio que la pequeña estaba tirada. En ese momento la pequeña le gritó a ese ciclista y fue como la vio que estaba tan lastimada que la llevó al hospital más cercano. Al momento de que la policía interroga a la pequeña, ella le dice que sus amigas la habían lastimado. Al llevarse a las dos chicas y haberlas encontrado, vieron que un cuchillo estaba en una bolsa cerca de ellas y las pusieron por separado. Cuando las llevaron a entrevistar, Morgan se veía bastante contenta. Ella parecía que no le importaba nada, se veía muy relajada. Al momento de que entra el oficial y empieza el interrogatorio, ella culpa de todo a Enisha, pero se veía súper tranquila. Al momento de que entrevistan a Enisha, por el contrario, ella estaba llorando, nerviosa, y no dejaba de decir que ella no tenía nada que ver, que Morgan había planeado todo, que lo hizo porque le prometió que estarían con Slenderman. Mientras que Morgan culpaba de todo a Enisha, y ella decía que no tenía nada que ver con esto.
En ese momento los interrogatorios fueron mezclados y parecía una gran confusión. Enisha comenta que lo hizo porque Morgan le dijo que Slenderman se las llevaría a su casa y estarían con ellas todo el tiempo, que las transformaría en un ser. Pero para eso necesitaban hacer un sacrificio, un pacto de sangre. Al momento de que estas chicas fueron juzgadas por un juez, el 21 de agosto del 2017 fueron sentenciadas. Enisha con 27 años en una institución psiquiátrica y Morgan 40 años a comparación de Enisha. Todo esto fue algo que impactó a las autoridades, pero Pate se salvó y pudo contar todo esto de manera terrorífica. Oscar, un caso muy difícil, ¿no? ¿O tú qué crees? Bastante complicado, sobre todo por la situación de que en este caso estamos hablando, Gabriel, de 3 pequeñas que están involucradas en una situación donde yo siempre he comentado que parte de esto tiene que ver mucho el internet. Hay que recordar que este personaje de Slenderman pues fue partícipe de una creepypasta. ¿Qué es una creepypasta? Pues es una historia que se cuenta con un personaje ficticio, pero pues parece que al final cobra vida en algunas personas y los lleva a generar este tipo de situaciones, Gabriel. Pero lo más interesante es que no fueron a personas adultas, sino que fueron a un par de niñas que se obsesionaron con este tipo de ente y terminaron haciendo lo que pues ya escuchaste. Sí, fíjate que creo que ya lo comentabas en uno de nuestros capítulos anteriores con el profesor Javier. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Que es una tulpa, le llaman. Estos, digamos, pues... Seres creados por el ingenio de la imaginación, ¿no? Sobre todo como la histeria colectiva. Ajá. Como el que todos crean, que se genere más bien como un patrón de que todos crean que existe. Eso es un tulpa. De que sea tan famoso, de que de la nada, ya por tener tanta credibilidad, empiecen a ocurrir estos eventos. Fíjate que puede sonar muy risible lo que voy a decir, pero me contaban que, por ejemplo, en un preescolar había un niño que siempre decía sobre que veía al chango invisible, ¿no? Al chango invisible. Al chango invisible. A la bestia, ok. Entonces, imagínate que después de tanto nombrarlo y de tanto estar asustado, y era por, digamos, por siempre estar con la mente distraída, por lo menos eso era lo que platicaban los profesores del preescolar. También llegaban otros niños asustándose por la misma situación. Y a la hora de que lo podían describir en un dibujo, pues era la misma, digamos, la misma entidad, por decirlo así. Sí. Pero ellos lo llamaban como el chango invisible porque solamente ellos lo veían. Ok, o sea, ya eran varias personas, pero solo en específico. De varios niños, unos que otros, pero el que empezó con esta situación, pues desde su casa traía esa, pues, como inquietud de ver esta entidad invisible. Y él decía que era invisible porque él decía el chango. Y pues, ¿cuál chango, no? Entonces él decía que era el chango invisible porque nadie lo podía ver más que él. Sí, o sea, es lo mismo que sucede acá en este caso, donde una de las pequeñas, que es Morgan, que es la que incita a la otra, pues a que vea este tipo de creepypasta, de esta entidad, que ya sabemos que es pues una entidad pues, obscura, porque pues es como una persona con un traje negro, sin rostro, con tentáculos, que vive en el bosque
y que puede parecerse muy, muy al estilo de un, pues como un demonio, ¿no? Porque no creo que sea una entidad Alguien tomó la forma, o alienígena. sea, como tú dices, una entidad tomó la forma, o sea, se aprovechó de esa histeria colectiva, se aprovechó de todas estas cosas. Ya sabes que el bajo astral siempre está pendiente de lo que... Sí. Pero De donde se fíjate, pueda alimentar, ¿no? no, claro, exactamente, que ahí es donde viene la parte interesante que a veces este tipo de historias cobran vida, pero creo yo que sí también tiene mucho que ver cómo la perciben porque se alimentan del miedo, se alimentan como de la obsesión y siempre hay alguien que pues le falta un tornillo más que a otro. Lamentablemente a esta pequeña Morgan pues ya tenía un antecedente con su papá. Su papá ya tenía estos brotes psicóticos porque él cuando era más joven ya le habían diagnosticado esquizofrenia. Entonces, pues la pequeña lamentablemente cuando la juzgan los jueces por haber hecho este tipo de, pues no crimen, porque a final de cuentas no terminaron con la vida de la amiga, afortunadamente se salvó, pero pues tratan como de juzgarla como niñas. Tratan de darles como este tipo de penalización o de este tipo de juzgarlas ante una, pues no sé cómo decirlo, ante una audiencia, pues para menores. Sí, Pero sí, sí. estaban como en esa situación de si realmente lo que les había hecho o lo que habían hecho más bien era porque estaban conscientes de la situación o porque definitivamente tenían un problema psicológico. También la otra amiga, esta Enisha, también era como muy arrebatada, era como muy impulsiva y tenía como este tipo de acciones y creo que se complementaban mucho, al grado que se les hizo fácil hacer este tipo de pacto. Ahora, Enisha era un poco más consciente de la situación, porque ella sí tenía miedo, ella sí estaba asustada porque las iban a meter a la cárcel, güey. Pero Morgan no, Morgan siempre fue una niña que no. Al final de todo, ella parecía que no le importaba absolutamente nada. Empiezan a hacerles pruebas psicológicas y pues se dan cuenta que Morgan pues sí está con un problema pues psiquiátrico y la otra pequeña pues la juzgan también lamentablemente como con una situación mental, pero pues no les quitaron como las penas máximas, ¿sabes? Sí fueron juzgadas como Como adultos. adultos. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de lo que habían hecho, sabían lo que estaban haciendo, no fue una situación psiquiátrica que las orilló a, sino que sí sabían, habían planeado, habían tenido esa conversación, las pequeñas se juntaban en la casa de una de la otra y se ponían a platicar hasta en código Morse, güey, como para tratar de entender. O sea, ellas eran muy inteligentes y sabían lo que tenían que hacer. Pero a lo que voy pensando en la parte paranormal es que este tipo de entidades que aparecen de la nada y como muchas creepypastas le dan fuerza, no solamente Slenderman, también por ahí hay otras creepypastas que tuvieron un impacto muy fuerte en los pequeños y creo yo que eso es lo malo, que la popularidad no se la da la gente grande, la gente adulta, se la dan los pequeños, se la dan los jóvenes y llegan a influir mucho en su vida, ¿no? Sí, digo, es difícil pensar que pues unas pequeñas mm, pudieran, pudieran haber cometido ese acto de propia mano, ¿me entiendes? En el sentido de que ellas hablan de que esta entidad pues las orilló a eso. Uh-huh. Pero te pones a pensar cuántas personas de alguna forma han estado también como a la merced de este personaje, pues, porque ya hasta peluches hay, se me hace, ¿verdad? Creo Sí, que he hay de visto, todo. o sea, hay de Sí, todo. sí. Y tal vez no han ocurrido ese tipo de cosas hasta donde sabemos, ¿no? Claro. Pero sí es muy difícil pensar que esa influencia llegue Uh-huh. a algo colectivo, ¿no? Sí, Pero en este claro. caso, a ellas las influyó bastante. Y digo, las influyó, yo digo que pues el personaje, porque es un personaje. Es un personaje.
Pero ¿quién les inyectó en su mente todo lo demás? Pues Porque solamente él aparece, por lo menos lo que se sabe. Creo que había hasta una foto donde lo habían captado, ¿no? Que se veía que se atrás de veía. un árbol y ya sabes, ¿no? Que por eso se desaparecían los pequeños. Sí, tiene como esa historia, ¿no? De que se lleva a los pequeños. Claro, pero en dado caso, ellas hubieran desaparecido. Si en verdad fuera tal cual como tradicionalmente se comporta este ser, ¿no? Pues lo que pasa es que estaban haciendo el ritual para tratar de que se manifestara y poder buscar su casa. Pero ese sería el fin, ¿no? O sea, sí, eso sería el fin. O sea, sería el fin de... Si estaban haciendo ese ritual para que se manifestara, la manifestación iba a ser... O tenía que ser que se las... Llevara, claro. Pero resultó otra cosa. Entonces, lo que ellos manifestaron no fue lo que creían. Exacto. O por lo menos ingenuamente... Era lo que creían que iba a pasar. El engañador ahí estuvo presente, ¿no? Sí, híjole, me hiciste recordar un demonio que eso es lo que hace principalmente, engaña. Pero no lo tengo ahorita, entonces te voy a mentir. Solo sí recuerdo que hay un demonio en específico que eso se dedica. Pues que todos se engañan de alguna forma. Pero es uno como... es que sí, es como su poder, por así decirlo, y mueve ese tipo de influencia del engaño. Pero pues bueno, Gabriel, la verdad es que sí me sorprendió mucho ver esto y fíjate que hasta la fecha se pueden encontrar todavía fotografías de las pequeñas ahora ya de grandes. Y pues no, digo... Tienen como pues, el rostro, me imagino, muy... Pues fíjate que no se le ve un rostro que tú digas es normal. No, claro. O sea, independientemente, no por, digamos, por juzgar apariencia, pero es como cuando nos trajeron la muñeca. Sí, la muñeca, ese tipo de... De lejos tú sabes que totalmente normal, pero ya le prestas atención a la mirada. A su cara, a su rostro, a la mirada. Que no es lo que una muñeca normal, hasta de Barbie, debe de proyectar, ¿no? Exactamente, pero pues bueno, sí, exactamente se ve ese tipo de reflejo en el rostro, que la han pasado bien, la han pasado mal, están arrepentidas o no, pues solamente en su cabecita es claro. donde va a quedar. Pero pues bueno, Gabriel, vamos a pasar al siguiente caso. Caso: el hijo de Sam. David Berkowitz era un asesino más temido entre 1976 y 1977. Él mataba a sus víctimas con una calibre 44, por lo cual fue apodado por la policía como el asesino de la calibre 44. Esto no le gustaba mucho a él. De hecho, él decía que llamaba a Lucifer y que le pedía que entrara a su cuerpo para que le diera esa fuerza y pudiera estar atento a lo que estaba haciendo. Esto hacía que David Berkowitz matara a mujeres en particular. Fueron 6 en total, pero había un patrón. Solo lo que él mataba era a estas mujeres que estuvieran en el asiento del copiloto de un coche. También había un patrón muy particular porque le gustaba mucho el pelo largo y negro, por lo cual las mujeres de ese entonces empezaron a cambiarse el tono del color. Aparecían más mujeres rubias y con pelo corto. Una de las cosas más importantes fue que durante la noche que caminaba, también iba pidiendo que Lucifer lo ayudara a encontrar a sus víctimas. Parte de esto fue que no solamente hubo mujeres involucradas, hubo también un asesinato de un joven que durante el día regresaba del colegio. Una vez que veía a sus víctimas, le disparaba a estas chicas que al tener el pelo largo y negro, capturaba precisamente este dolor, este miedo en su mirada. Dentro de sus asesinatos, solo hubo este estudiante que regresaba del colegio, pero sus homicidios también empezaba a dejar cartas donde se burlaba de los policías. Decía que nunca lo iban a encontrar, pero sobre todo había algo muy en particular que llamó la atención. A él no le gustaba que le dijeran el asesino del calibre 44, por lo cual él dejaba en sus notas algo muy interesante. Él firmaba como el hijo de Sam. Esto hizo que las autoridades se movieran rápido. Entonces, cuando empezaron a buscar algún tipo de patrón o algo para dar con él, se dieron cuenta que en uno de sus asesinatos, un joven quedó sano y salvo. Él lo que comentó
es que este asesino corrió y se subió a su coche y se fue rápidamente, por lo cual empezaron a buscar o a tratar de encontrar patrones en su automóvil. Empezaron a ver si había algún tipo de infracción o algo que los llevara, y entonces fue como dieron en el blanco. Se dieron cuenta que al buscar dentro de todas las multas que se habían ocurrido o que habían ocurrido dentro de las cercanías del lugar, encontraron el nombre de Berkowitz. Al llamar a la comisaría, le comentaron que por alguna razón pudiera haber sido alguien que había asesinado a un perro de un vecino y que había un reporte. En ese momento la policía se dirige al lugar y se dan cuenta que está David Berkowitz. Él, sin tener miedo, ni mucho menos sentirse arrepentido, se deja atrapar. Lo atraparon precisamente el 10 de agosto de 1977 y cuando fue interrogado y comentaron que por qué a él le decían el hijo de Sam o por qué él se hacía llamar el hijo de Sam, él dijo que el perro de su vecino tenía un demonio dentro, que este demonio lo hacía actuar de esta manera, que este demonio le decía entre ladridos que tenía que matar y que si no mataba se lo llevaría al infierno. Él comentaba que si por alguna razón no hacía lo que este perro decía, lo atormentaba, aparecía en sus sueños y le decía que se lo llevaría al infierno. Por lo tanto, cansado de esta situación, tuvo que acabar con este perro. Cuando fue juzgado por un juez, fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas por el asesinato de 6 mujeres y un joven que regresaba del colegio. Este caso también fue investigado por psicólogos y psiquiatras, pensando que tenía algún tipo de trastorno mental. Al momento de que él fue capturado y que estuvo en la cárcel, muchas televisoras y muchos programas quisieron comprar esta historia, quisieron entrevistarlo y le daban dinero. Por lo tal, hicieron una ley para que no se juzgara de esta manera a los presos, que no ganaran dinero con las fechorías que habían hecho. Híjole, Gabriel, pues ¿cómo ves este caso? Complejo por la situación de este caballero Berkowitz, que pues lamentablemente pues tenía este tipo de alucinaciones, podemos decir. Una mente totalmente perturbada por un perro. Sí. O sea, ya desde ahí, imagínate todo lo que tuvo que escuchar, ver en ese animal para hacer lo que supuestamente le mandaba. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que realmente un demonio pueda invadir el cuerpo de un animal y que pueda ser parte de esa influencia demoníaca ante una persona? ¿O solo es el vehículo para...? No, es que antiguamente, y no sé si lo sepa, si lo sabe aquí nuestros seguidores que están atentos, antiguamente se decía que todos los animales tienen un cabello del diablo. ¡Alas! A ver, cuéntame eso. Bueno, mi mamá eso nos contaba. Y hasta la fecha nos sigue diciendo, pues, aunque ya queremos a los animalitos mucho, ¿no? Sí, pero claro. Antiguamente eso se decía. ¿Por qué? Porque antes, o sea, saliéndome un poquito del tema, Oscar, antes, en los corrales, digamos, en las caballerizas, allá en los ranchos, o por lo menos es lo que mamá contaba, la gente veía siempre las apariciones de perros negros, grandes, ojos rojos, claro, que aventaban lumbre. Si no era un perro, era el gato que te robaba el aliento en las noches. El gallo. El gallo. Que cantaba, si cantaba en las noches era porque el diablo andaba cerca, ¿no? Y que ya querían que amaneciera para que se fuera. Claro. Entonces, desde mulas, caballos, todos los animales antiguamente tenían o tienen ese cabello del diablo, que es lo que pues no los hace, pues lo voy a decir así, como animales puros, ¿no? Ok.
que tienen esa como esa forma o ese antecedente bestial del diablo. Creo yo que también el parte del exorcismo que hizo Jesucristo y que mandó a estos demonios a los cerdos, creo que es el parteaguas, ¿no? De que un demonio vaya directamente a un animal. Entonces no está loco pensar que este Cano, este perrito, tal vez tuviera una influencia demoníaca dentro de él. Uh-huh. Pero también tú sabes que así como hay personas que pueden ver o tener una doble realidad, tal vez esta persona veía eso. Veía otra realidad que no era la que normalmente todos tenemos, ¿no? Ya hablamos ahorita del chango invisible. Sí, sí, sí. ¿Por qué a él? Uh-huh. Y no al dueño del perro. Del perro. ¿Qué era lo que él tenía? ¿Qué era lo que él percibía, no? Que generaba este tipo de... Para mí también es como una... ¿cómo decirlo? Que te perturban, o sea, te molestan. Es como algo que los acecha, ¿no? Constantemente. ¿Recuerdas también una historia que contaste hace algún tiempo del señor que tenía su perro? Oh, y sí. que el vecino le... Sí, sí, sí. Que le decía que no se son escapara. No son historias locas, Oscar. Simplemente que ahora en este tiempo Uh-huh. ha cambiado. Yo no quiero decir que las historias sean atemporales, pero ahorita ya no ves, por lo menos ya no ves pasar la carreta de la muerte o cosas así, ¿no? No. Antes sí. Antes la gente lo platicaba. Uh-huh. Antes la gente miraba, pues, hasta... Sí, lo veía. Lloró. Entonces, a la Llorona, ahorita que Dios mencionó. Entonces, por ejemplo, ahorita que estás contando cómo esta persona de ahí porque yo digo que se perturba, ¿no? Sí, claro. Se perturba y empieza a cometer estos actos con un tipo de reglamento de mujer, uh-huh, a la cual pues le da el ultimátum, digamos. Sí, porque tenía como un patrón, uh-huh, que eran estas chicas de pelo largo, negro, y que asustó en su tiempo a las mujeres. Y que tal vez también sea el pretexto para decir, me obligaron cuando que a lo mejor esa entidad estaba dentro de él y no del perro. Y ahora otra de las cosas, ¿tú crees que haya una influencia en cuanto a que las chicas con ese tipo de condiciones le recordaban algo? Uh-huh. Tal vez algo que no se logró con alguien. Rencor. Sí, sí, ha sí. pasado. O sea... No, y es que en muchas ocasiones sabemos que todo viene a veces desde la casa, o desde pequeños, o desde cualquier lugar, desde la escuela, y que lo van desarrollando conforme van creciendo y van con ese, digamos, con esa parte perturbada de su cabeza, y viene esta situación. Yo lo único que sí creo es que muchas de las personas que tienen o este tipo de, y lo voy a decir así, habilidad, o ya últimamente podemos decir enfermedad, pero que tienen esta percepción completamente diferente a la de una persona normal, creo que son las que no logran diferenciar entre uh-huh, lo que es bueno, malo, real o no real. Y este caso sí deja mucho en qué pensar, porque otra de las cosas que se platicó fue el hecho de que pues el perro se llamaba Sam. Entonces, pues él se puso como el hijo de Sam. Y él invocaba, o él decía que invocaba a este Lucifer para que le diera la fuerza. Pero bueno, son cosas que a veces están en un contexto. Cuando ves toda la historia y ves quién lo hace, lo primero que se te viene a la mente que es, está loco, ¿no? Uh-huh. No es cierto. Y juzgamos y decimos, no, es que está loco, por eso hacía eso, es que no tiene sentido común, es que lo hace porque está enfermo. Pero ¿qué nos hace pensar que realmente no lo estaba viendo? Para él era real.
la pregunta aquí también es si al final lo metieron a una valoración psicológica. Lamentablemente no, porque le dieron 25 cadenas perpetuas, güey. No, digo, a lo mejor en el sentido de saber si hacía loco o si estaba. Es que parece ser que lo que dicen es que se hacía loco. Uh-huh. Pero bueno, al final de cuentas creo que solamente la verdad siempre va a quedar en las personas que hacen esto. Digo, no podemos juzgar nosotros, simplemente pues exponemos el caso. Pero pues sabemos que hay muchas influencias con demonios, con espíritus, con entidades que pues puede ser que a lo mejor hasta en un animal estén ahí arraigadas y estén ahí alimentándose de la energía, y pues él pudo ver esa realidad que su dueño no la veía. O quién sabe si la veía o no la veía. Pero bueno, Gabriel, ese estuvo bastante buena y bastante interesante. Digo, la verdad también hay otros casos, así haciendo un poco de referencia, no llegan al nivel de lo que acabas de contar, ¿verdad? De este caso que es bastante del hijo de Sam, se llama. El hijo de Sam. Pero, por ejemplo, también si no te has dado cuenta, muchas personas, y con respeto para las personas adultas, que tal vez no les agradaban los animalillos, pues iban y les arrojaban cosas pues para que claro. murieran, ¿no? Uh-huh. Y pues los animalitos no, sin culpa de nada, pues. Claro. ¿A qué me refiero con esto? De que tal vez ese era como el pretexto, ¿no? Y esa voz que escuchaba, soy el... Sí. Porque ¿quién te va a creer que un perro hable? Exacto. Digo, es como la parábola que cuenta Jesús del burro, ¿no? Uh-huh. Aquel burro que habla mientras su dueño lo está maltratando. No, pues no sé si sea una parábola, pero sí es algo como chistoso, ¿no? Uh-huh. Porque a fin de cuentas la mujer le dice, ya no golpees a ese animal porque un día te va a decir que no le pegues. Ajá. Y el día que ocurre eso, se asusta tanto la persona que se va corriendo y ahí deja al asno. Y atrás de él va su perro. Uh-huh. Y al final cuando llega y agitado dice, pero diciéndose al mismo, yo no pensé que los burros hablaran. Y el perro le contesta, pues ni yo tampoco, o sea. Sí, es risible, pero sí, son cosas que están ahí escritas y pues por algo... Tal vez, o sea... Por algo, porque se decía que antes nos podíamos comunicar con los animales. Había esa habilidad más desarrollada. Exactamente, pero pues bueno, Gabriel, pues vamos al siguiente caso. El caso de Anastasia Levchenko. La condenaron a 80 años de prisión después de haber asesinado a su madre y a su hija. Anastasia llegó con su mamá y después de una discusión, Anastasia tomó un cuchillo y la asesinó. Después se fue a buscar a su hermanita y la atacó, también quitándole la vida. Anastasia llegó a su casa y comenzó a pelear con su mamá. Su mamá le cuestionó el por qué venía en un estado inconveniente. Anastasia, sin pensarlo, tomó un arma con filo y la atacó. Después de forcejear, Anastasia le quitó la vida a su madre. Después de que terminó con su vida, fue al cuarto de su hermanita y también terminó con la vida de ella. Posteriormente salió de la casa alterada y se dirigió a comprar unas bolsas negras para ocultar el delito que había hecho. Los vecinos, al verla, no le tomaron ninguna desconfianza, pues ella actuaba así siempre, era muy extraña. Cuando ella llega a su casa, toma las bolsas y oculta los cuerpos. Posteriormente, ella sale de su casa otra vez para ya no regresar. Días después, los vecinos empezaron a percibir olores fétidos que salían de la casa. Empezaron a buscar a sus vecinos, pero no estaban. Cuando llega la policía y ve el interior de las bolsas, se da cuenta al abrirla que hay una cabellera teñida de rojo con un olor pestilente fatal, y se dan cuenta que allí están los dos cuerpos
de la madre y de la hermana. La policía detiene al papá y posteriormente van en busca de Anastasia. Después de que sus amigos la delataron, Anastasia llega y cuenta su versión. Esto fue lo que contó Anastasia. Anastasia dice que ella sabía que la estaban embrujando. Y esto se debía a que sentía piquetes constantes por las noches y también sentía que alguien la asfixiaba. Ella decía que su madre y su hermana practicaban brujería, que su mamá era la que hacía los trabajos y su hermanita era el títere, era quien los llevaba. Entonces fue el motivo por el cual ella terminó con sus vidas. Después ella dice que en los interrogatorios los policías la obligaron a que cambiara su declaración. La declaración fue la siguiente: declararse culpable de todo lo hecho y dejar afuera las pruebas que según ella tenía de que su mamá hacía brujería. Después de las investigaciones que hicieron posteriormente en la casa, encontraron un sitio web en el cual en el buscador decía cómo matar brujas y qué era lo que se tenía que hacer. Y efectivamente fue lo que hizo ella: descuartizarlas, sacarles el corazón y a su hermana sacarle los ojos. Y este fue el caso de Anastasia Lepchenko. Pero esto no ha terminado allí. En este año 2025 se vuelve a revivir el caso después que en un reality show nuevo que acaba de comenzar en televisión azteca llamado La Isla, una tijuanense llamada Kim Chantal al parecer conocía el caso muy de cerca. Y la producción, después de escuchar de lo que estaba hablando en un reality show donde no hay censura, fue censurado. Un caso bastante fuerte, yo creo, y de los que poco se ha hablado, digo, por el tipo de contexto. Tal vez muy fuera de lo común, digo, la finalidad, pues, la persona cumplió su cometido, ¿no? Sí, total. Si tal vez ya lo venía maquinando desde hace tiempo, porque se hablan muchas cosas atrás de todo eso. Por ejemplo, pues que ella se sentía desplazada por su hermanita. También, pues, su mamá, pues, no era como tal su mamá, era su madrastra. Sí, es que eso también es un punto muy importante. Más aparte cuentan que era una mujer pues bastante, a pesar de que tenía 19 años, pues era una chica bastante pues atractiva. Desarrollada. Tenía sus pretendientes, claro, y todo. Empezó con el consumo de drogas, Oscar. Empezó con comportamientos raros, incluso se le vincula con personas con peces gordos de allá del TJ. O sea que sí tenía... Sí, sus amoríos. Sus amoríos. Porque de hecho cuando encuentran los cuerpos, Oscar, van y buscan al papá pensando que él es el autor. Sí, claro, pues él que sería el primer sospechoso. Pero ella ya estaba escondida en la casa de sus amigos. Que en este caso, según es una amiga. Y el novio que tiene en turno. Pero ella ya salía con otro tipo de personas. Claro. Y ya sabían que consumía. Y ya sabían que no estaba bien. O sea... Y por ejemplo ahí la parte que me llamó la atención fue la situación que se vincula con la brujería. Ese es otro detalle. Esa situación pone mucho a pensar, o me pone mucho a pensar porque digo, independientemente del consumo que tenía de algunos estupefacientes, ¿por qué la brujería tendría que estar manipulando a esta persona? ¿O por qué la brujería a ella, güey? Lo que dicen más investigaciones es que ella empieza a sentir como esas molestias en el cuerpo. Y ella a lo que cuentan, ella se hace la idea de que, porque ella misma lo dice, que ella le hace pensar que su madrastra y su hermana le estaban haciendo algún tipo de trabajo. Después ella cuenta, pero en otra declaración, porque fueron como muchas partes, después ella cuenta que ella sabía que su mamá y su hermana eran brujas,
pero pues nadie lo sabía más que Ella. Uh-huh. Entonces, cuando están haciendo las investigaciones, pues busca en la web que no se debe de buscar. Cómo... En la de abajo. Ajá, cómo desaparecer a una bruja. Y ahí están paso por paso. Por eso. Y tal vez me pueda sonar... ¿Cómo te puedo decir, Oscar? No sé si decir... Está mal que diga que lógico. Porque recuerdo las historias que andábamos platicando de repente... Donde decían que era como puro torcito. Creo que en un en vivo empezaron a decir que habían encontrado pues solamente los pies, de cuánto se convertían. Sí. La indicación que decía esa página era que las tenías que... Sí. Por todo. Piezas, sacarles el cora y a las 12, pero a la niña pues la dejaron sin pupilas. Y que con eso ya no tenían como la oportunidad de regresar, porque si tal vez nomás las desvivía, podían reencarnar en algo y vengarse de ella. Me recuerda mucho... Sí, de hecho, ¿no? Y me recuerda mucho a unas historias que se hablaron ya sobre, por ejemplo, la mamá que tiene esta secta y que invocan a un demonio. ¿Recuerdas? Y que a los niños los tenían ahí, pero no podían, solo podían escuchar y no podían ver. Y que terminan quitándole los ojos. Y también esta historia de estos chicos que por andar consumiendo este tipo de estupefacientes terminan con la vida de una, y la novia se va y el novio se queda con ella y se empiezan a mensajear por WhatsApp. No sé si lo recuerdas. Sí. Y él dice que la mujer que está tirada se está acercando hacia con él, güey. O sea, ese tipo de cosas que yo digo, güey, desvivieron a alguien. Desvivieron a alguien. Y después, el güey, entre las conversaciones, que esto quiere decir que ni siquiera era como que algo que, bueno, yo lo veo así, como para inventarlo de repente, ¿sabes? Como para decir, es que él después lo contó y se fue modificando la historia, y se fue modificando tanto la historia que lo fueron contando que empezaron a decir eso. No, el vato puntualizaba y encontraron en los WhatsApp de las conversaciones todo eso, que él decía que se estaba acercando. Entonces, igual pasó con este chico, que le quitan los ojos por una situación de invocación demoníaca. Y no es la primera vez. Por ahí, creo que si no mal lo recordamos, también hay un caso famoso aquí en México. No sé si es como de los 2000, de los 90, por ahí. Donde estas dos, no sé si eran hermanas o mamá e hija o algo, pues le aplican la misma al hijo de una de ellas. También le quitan las pupilas. Y ellas dicen que era la forma de liberarlo de las fuerzas oscuras y de todo eso. Lógicamente se dedicaban a estas cosas, ¿no? Exactamente, era lo que hacían. Metidas en esas y fíjate que para puntualizar este caso, el hecho de que en estos reality shows hayas narrado que después de mucho tiempo se empieza a recordar el caso por una chica que lo empieza a platicar, y que es un programa donde no hay censura, es un programa donde lo están televisando o lo están viendo 24 horas o donde hay cortes por lo menos, ininterrumpidos, ¿no? Y de repente que se empieza a tocar este tema y que cambien la toma y que después censuren todo lo que está ahí, eso está muy cabrón, güey. ¿Y sabes por qué? O sea, voy a tratar de decirlo muy rápido. La televisora de enfrente, o los de Televisa que tenían su reality, acaba de terminar. Pero al parecer ya todo lo tenían hasta ensayado. Han salido algunos... ¿cómo se dice? Como cortos donde ya sabían quién iba a salir, quién iba a ganar, bla, bla. Entonces, por eso este reality que empieza nuevo
Dice Adal Ramones que no iba a haber censura de nada. ¿Por qué? Pues yo creo que por darles en la torre a los otros. Al hacerlos ver que ellos ya lo tenían todo arreglado. El más popular obviamente va a ganar, ¿no? Pero aquí en esta situación, esta chica empieza a hablar de la historia. ¿Y qué es lo que pasa? La censuran. Censuran el programa. Como a nosotros. Ándale, tal cual como a nosotros. Pero pues bueno, Gabriel, vamos por el último caso. Caso Claudia Mijangos. El 23 de abril de 1989 en Querétaro, imagínate que una persona llama a su amiga para contarle que unas voces demoníacas está pidiendo y están diciéndole que asesina a sus hijos. Claudia Mijangos, madre de 3 hijos, divorciada, daba clases en el colegio de los pequeños y se dedicaba a dar las clases de catequesis y también de religión. En 1988 decía que también había problemas con ella. Era una mujer un poco extrovertida, pero también muy metida en la religión. Ella comentaba que de repente le hacían brujería y que también había por ahí algunas cuestiones, que los vecinos le ponían pájaros muertos en el patio. Ella estaba muy nefastiada por todo esto, así que se acercó al templo justamente con un sacerdote para contarle la situación. Este sacerdote tenía otra finalidad con ella. Claudia era una mujer joven, era una mujer muy bella, y este sacerdote parecía que tenía otras intenciones. Claudia comenzaba a tener cada vez más paranoia y comenzaba a tener actitudes bastante agresivas. Hasta un día su hija le pide ir a una fiesta con su amiga y quedarse en su casa a dormir. Claudia sin ningún problema le dice que puede ir. Pero lamentablemente esa misma noche llega a la casa de los padres de la amiga de su hija, le toca con fuerza y les empieza a gritar que por qué se quiere robar a su hija y se la lleva del lugar. Claudia claramente estaba teniendo problemas, pero ella no lo comentaba a nadie, ni siquiera a su expareja. La noche del 23 de abril, Alfredo, su ex, se llevó a sus hijos a una kermés que era del colegio. Pasaron un rato bastante bien y por la noche llegaron a casa de Claudia para dejarle a los pequeños. Lamentablemente ese día tuvieron una discusión bastante fuerte, y esto a raíz de que ella tenía una relación extramatrimonial con un sacerdote de la iglesia. Antes de retirarse, el padre de los pequeños, Claudia le dijo claramente que se iba a arrepentir. En ese momento cerró la puerta, subió, acostó a sus hijos, les dio la bendición y Claudia se fue a dormir. Pocas horas después, Claudia comenzó a escuchar ruidos y comenzó a escuchar voces, unas voces demoníacas, empezó a ver alucinaciones y tuvo muchísimo miedo. Ella no sabía si lo que estaba viendo era realidad o no. Esa misma noche, después de tener todo esto en la cabeza, Claudia llama a su amiga Verónica Vázquez, la cual le dice que estaba escuchando voces y que no sabía lo que estaba pasando y que estas voces la estaban orillando a hacer algo. Sin embargo, su amiga quería calmarla, le decía que se tranquilizara y que por la mañana iba a visitarla, que no hiciera nada, que tratara de descansar, ya que pudo haber sido algo referente al pleito que tuvo con Alfredo. Minutos después de estar escuchando esto y viendo que para ella eran reales estas voces que le decían y le incitaban en hacer algo, Claudia se levanta y tranquilamente camina hacia la cocina, toma un cuchillo, sube y aquí es donde comienza todo el terror. El primero en ser atacado es el pequeño, su hijo, Alfredo, de 6 años. Claudia entra a su habitación y se sienta a un lado del pequeño que todavía dormía. Le toma la mano izquierda. Se sienta junto a él, la levanta y con el cuchillo empieza a hacer varios cortes. El pequeño se despierta completamente asustado y gritando de miedo y de dolor. Pero Claudia parecía que no escuchaba todas las súplicas que le daba su hijo. De alguna manera fue tanta la rabia con la que hizo o lo que hizo con el cuchillo, que logró amputar la mano. Posteriormente, Claudia toma el brazo derecho del pequeño y repitiendo la misma maniobra, logra quitarle la otra mano. Después, Claudia, con toda la hazaña del mundo, comienza a apuñalar al pequeño.
Se levanta de la cama y como si nada hubiera pasado, se dirige a la otra habitación. Claudia llega a la habitación, pero buscó otro cuchillo. Parecía que no quería hacer lo mismo que había hecho con el pequeño con la misma arma. La siguiente en ser agredida fue su hija Claudia María, de 11 años. Ella fue apuñalada repetidas veces y esto hizo que la pequeña se despertara gritando y tratando de respirar con dificultad. Las heridas eran graves y sus pulmones estaban destrozados, pero pudo salir del cuarto y arrastrarse por las escaleras hasta donde estaba la sala. Claudia se levanta tranquilamente y se va por ella. Baja las escaleras y cuando llega con ella, empieza lo macabro. Se sube arriba de la pequeña y comienza a apuñalarla. La pequeña, como puedes, trata de desprenderse de los brazos de su mamá, trata de desprenderse del agarre que tenía con este cuchillo, mientras ella le imploraba y le decía, no mamá, por favor no lo hagas. Pero parecía que Claudia estaba llena de odio, sus ojos estaban perdidos y tenía una fuerza descomunal. Fue tanto los gritos de la pequeña que los vecinos se despertaron y escucharon todo lo que estaba pasando. Pero lo más grave fue que ninguno intervino para hacer nada y rescatarla. Al momento de que Claudia termina, se levanta, tira el cuchillo y va por otro a la cocina. Sube las escaleras y se dirige con su última hija. Claudia llega y sin decir nada, a su hija Ana Belén, de 9 años, la apuñala directamente en el corazón. En repetidas ocasiones, la pequeña no tuvo ni siquiera la manera de defenderse. Al momento de que termina y que ve que no está respirando, Claudia se levanta, vuelve a bajar las escaleras y vuelve a ir por su otra hija. Ella estaba desmayada, con dificultad respiratoria, y termina con su vida justo en ese momento. Claudia, sin tener ninguna compasión de los pequeños, agarra a su hija y la arrastra hacia la habitación principal. Claramente era la habitación donde Claudia dormía. A ella la pone por debajo y después va por sus hermanos y los apila como si fueran leños. Posteriormente Claudia limpia uno de los cuchillos y comienza a hacerse heridas en las muñecas. Trata de lastimarse en el pecho. Parecía que Claudia lo que quería era terminar con lo que ella tenía dentro. Por la mañana, su amiga Verónica llega y toca la puerta. Al momento que la abren, se da cuenta que Claudia está bañada de sangre y que tiene la mirada perdida. Parecía que no sabía lo que estaba sucediendo. Verónica entra porque pensó que la habían atacado y que alguien había entrado, y fue directamente a los cuartos de los pequeños para ver que todo estuviera bien. Pero ahí fue donde vio la escena más terrible que jamás nadie debería de ver. Vio cómo los pequeños estaban sin vida en la cama de Claudia. Ella sale corriendo y dice que el olor a la sangre era insoportable. Fue y llamó a la policía. Cuando llega la policía, ellos entran de manera agresiva porque no abrían la puerta. Empiezan a buscar, empiezan a ver que todo está manchado de sangre. Empiezan a ver las habitaciones, ven los cuchillos, ven que parece que hay manos y que se arrastraron un cuerpo por las escaleras. Al momento de que entran a la habitación principal, uno de los detectives ve la horrorosa escena donde Claudia está acostada con los pequeños. Parecía que todos estaban sin vida. Él toca la yugular de Claudia y se da cuenta que aún hay pulso. Por lo tanto, lo que hicieron fue llamar a la Cruz Roja para que se llevaran a Claudia a un hospital, al hospital más cercano. Al momento de que llegan al hospital y despierta Claudia, ella claramente parece que es otra persona. Empieza a decir que sus hijos están dormidos y que los tiene que levantar y los tiene que cambiar y les tiene que dar un desayuno. Ella parecía que no recordaba nada de lo que había sucedido. Hasta que empezaron a interrogarla y 3 días después dio su primera declaración. En la primera declaración lo que habla Claudia es que dice que unas voces demoníacas y apariciones infernales la molestaban,
Le decían que tenía que atacar a los pequeños porque los pequeños tenían un demonio dentro y los iban a transformar. Claudia no sabía lo que sucedía, pero para ella todo era real. Después dijo y quiso culpar también al padre. Quiso culpar al padre de los pequeños diciendo que él quería y estaba aferrado a estar con ella, pero la presión de estar con los pequeños, de estas voces, de lo que veía, que nadie le creía, la llevaron y la orillaron a hacer este terrible acto. También dijo que el sacerdote con el que estaba involucrado tenía la culpa, ya que él le mandaba brujería y la tenía amarrada, la tenía cautiva y que no la dejaría en paz. Después de todas estas declaraciones y de todas estas interrogaciones, Claudia decía que no recordaba nada, que no sabía lo que había sucedido, que lo único que recordaba es que había cerrado la puerta después de la discusión con su exmarido, se había ido a dormir y por la mañana le había despertado los golpes de la puerta cuando llegó Verónica. La policía claramente se dio cuenta que había un problema. La llevaron a psiquiatría y muchos médicos revisaron a Claudia. Le hicieron estudios, resonancias magnéticas y se dieron cuenta que tenía un quiste en el cerebro, el cual pudo haber sido el que ocasionaba todo este tipo de problemas. Después de ser juzgada, Claudia queda recluida y le dan 28 años en el psiquiátrico. A partir de ahí la prensa se escandalizó tanto. Todos tuvieron tanto miedo de acercarse a ese lugar. Muchos quisieron investigar el lugar. Muchos se atrevieron a meterse al lugar. Pero todos sabían la historia de la hiena de Querétaro. Híjole, Gabriel, para mí es uno de los casos más terribles, más controversiales, pero sobre todo que vuelve a aparecer el tema paranormal, el tema demoníaco, el tema de voces, el tema de situaciones pues raras y lamentables, güey, porque creo que es uno de los casos más lamentables, pero al mismo tiempo es uno de los casos que más ha influenciado a otras personas para acercarse a las condiciones paranormales. Si tú quieres invadiendo, si tú quieres, ¿cómo se puede decir? Forzando a entrar a esa casa y buscar un hallazgo que yo creo que pues que yo no lo haría simplemente por el respeto que hay, ¿no? Fíjate que, hablando respetuosamente para todas las personas que practican la religión, a veces buscamos o encontramos lo que no queremos encontrar en donde menos lo imaginamos. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Las entidades del bajo astral se pasean por los templos. Totalmente. Personas que tal vez ya cometieron algo. Yo no digo que todos seamos puritanos, ¿no? Pero a veces las personas que más asisten, ya lo decía el buen Arjona, ¿no? ¿Eh? De mi barrio, la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo. Y me ponchó 100 pelotas. A lo mejor sí. no viene tanto al caso, pero ella era catequista. Sí. Claudia era catequista. Hablaba de religión. Hablaba de religión, estaba muy apegada. Pero aquí hay otra pregunta que tal vez no se han hecho muchos. ¿Por qué? Porque aunque el caso pues no deja de sorprender y sigue sorprendiendo, y yo digo que va a seguir a todos los que la vayan conociendo, va a seguir como impactando, pero a las personas que están más allegadas a lo espiritual, uh-huh, con Dios, son a las personas que más persiguen. Totalmente. Y sí. Yo creo también que en este caso, como el padre tuvo mucho que ver. El padre Ramón. El padre tuvo mucho que ver, porque yo creo que él
ya traía algo allí. Uh-huh. Ya traía una entidad que él no se daba cuenta. Ya lo hemos visto, Oscar, en rituales donde estas entidades dicen, no le hace que reces conmigo, no vas a poder. Uh-huh. No le hace que estés aquí en la casa de Dios, hasta lo nombran. Uh-huh. Conmigo no vas a poder. Pero ¿tú sabes por qué puede ser el motivo por el cual a estas entidades no les pase nada? No, ni idea. Yo pienso que es porque cuando llegan los feligreses, todos van y depositan todo lo malo ahí. Ah, no, que sí. Ya te entendí. Entonces todavía no se convierte en un campo santo, Claro. hasta después que hacen estos rituales, ¿no? Uh-huh. Sí, pero toda la energía que deja. Ahí se queda, Ahí Oscar. se queda. Hasta a veces entras, tú te sientes espiritual y entras a digamos, a una iglesia o a un lugar particular en la iglesia Uh-huh. y te sientes como hasta raro, ¿no? Hasta te puede dar miedo. Sí, claro. Te aseguro, y no por la... Te aseguro que hasta tienes miedo de que se mueva la cruz. Sí, claro. De que algún santo se mueva, pero ¿por qué te da miedo? Pues porque no lo asocias con algo Entonces, santo, ¿no? exactamente. Entonces, Que no debería de darnos miedo. Si se mueve un santo, pues claro, que es un te da- milagro, ¿no? de alegría, Ok, ¿no? de alegría. Pero nos da miedo. Ajá. Entonces, imagínate esta Claudia, todas las cosas que experimentó, y más si había esta relación entre ellos. También hay gente que no puede digerir ese tipo de acciones. ¿Por qué? Porque empieza a pensar que pues está con un párroco. Claro. Y lo peor del caso, pues es Y que ella... ella... Y te confiesas y comulgas y todo. Piensas que nadie se va a dar cuenta. La religión lo dice. Dios está en todas partes. Lo que haga se lo va a ver. Claro. Entonces, para cometer todos estos actos, tuvieron, si fue una influencia demoníaca, que yo creo que para mí la traía el párroco, Uh-huh. después Claudia, y Claudia fue la que cometió todo eso. Sí, de hecho, pues ella o sea, lo comete, pero a lo que me refiero que ella fue como, digamos, el instrumento. Como la mandadera, sí, el Ajá. instrumento. Que de hecho ella al final dice que el padre fue parte de lo que fue la influencia para ella. Porque ella dice que le hablaba telepáticamente y que la tenía como con brujería, que la tenía prisionera. Entonces, Es que está cabrón, no güey. son cosas que no existan, que se han hablado. Que o se sea, han porque hablado. yo no puedo confirmar ni dar por hecho que existe. Claro. Pero ya mucha gente lo ha hablado y de distintas formas. Pero simple y sencillamente la última vez que tuvimos, o la única vez que hemos tenido a Luisa Cárdenas, pues ella nos dijo que sí, para ella sí estaba poseída, sí estaba en ese momento bajo ya pues ahora sí que la posesión de un demonio. Ya no solamente era una influencia, sino que ya estaba en esa etapa donde ya ese demonio controlaba su mente y la hacía hacer este tipo de actos tan bárbaros y tan impuros que ya para el hecho de perder esa amor de una madre hacia un hijo, pues... Esa razón de madre, ¿no? Esa razón de madre, claro. Y de a lo que vuelvo, pues era catequista, Oscar. Uh-huh. Tenía niños a su cargo. Uh-huh. Cuando llegas y haces así con un borrador y lo quitas, claro, sí. no puedes. Entonces, y peor, cuando llegas a casa y vas contra tu sangre, contra tus... Por más enojado que estés, yo hubiera pensado que sí se desquita con los morros, si les gritas, les pegas, bueno, pero hasta ahí. También hay otra pregunta bastante
importante. ¿Dónde quedaría este párroco? ¿Dónde quedaría el párroco? Uh-huh. Pero pues yo creo que nada, impune, ¿no? Como todos estos A pesar de que párrocos. Tiene acusaciones tal vez directas por parte de la acusada, ¿no? De la Exactamente. que Entonces, si alguien sabe ahí de nuestros seguidores qué pasó con ese párroco, que es como y que nos dejen su opinión. Digo, es un tema donde se le puede sacar mucha hebra, porque hilo. Aquí nos estamos puntualizando como la influencia demoníaca, no estamos directamente en la fechoría, porque ya todos saben cuál fue pues la fechoría, pero aquí es el detrás de lo que te influye para que cometas actos contra tu propia familia, porque pues ha pasado, ¿no? Había escuchado una historia anteriormente donde cada determinado tiempo salía una sombra, se dirigía a la habitación de la persona más mayor que habitaba esa casa y la golpeaba. Uh-huh. Posteriormente llevan a alguien para que termine el trabajo, y digo el trabajo de hacer limpia, sanear y todo. Uh-huh. Y ya no se manifestó, pero se empezó a manifestar en uno de los hijos. Uh-huh. Empezaron a pelear. Alguien que normalmente era muy con su mamá, pues con esta persona, digamos su mamá. Uh-huh. Y posteriormente termina en un determinado tiempo de 6 meses. Termina cambiando toda su actitud y ahora siendo él el que le propinaba. Sí, los golpes. Ok. Desafortunadamente, esta persona estuvo a punto de perder la vida y pues el hijo ella lo dice, al no cumplir tal vez el mandato de esta uh-huh. entidad o esto que le pudieron haber enviado porque uh-huh. no era de siempre, uh-huh. pues en un ataque por no haber, digamos, ella dice que el hijo rabea o le da mucha rabia porque las demás personas no dejan que se acerque a su mamá. Uh-huh. Y él dicen que hace como un berrinche y se sale de la casa, y cuando sale de la casa pasa un autobús y se lo lleva. Uh-huh. Ching, güey. Lo raro que puede sonar muy lógico, fue el fin de todos esos sucesos. Uh-huh. El hecho de que se haya ido con todo y tal vez reclamaba a alguien, a uno. No mames, pues sí está bastante fuerte. Algo que te influye, no sabes cómo llega, tu comportamiento te empieza a delatar. Uh-huh. O algo más canijo, algo material. Sí. Exactamente. O sea, una persona normal uh-huh. acabó con porque vamos a decir la verdad, sí están muy estudiados los párrocos, estudian. Ah, no, claro, estudian bastante sobre la manipulación, pero sí es bastante complicado, y yo creo que lo más difícil de este caso pues fue la pérdida de estos pequeños, y que la casa Mijangos y la Llena de Querétaro pues se queda en la memoria de allá de Mazatlán, pero sí está muy feo, muy pesado, pero pues bueno, para los que no lo conozcan, pues este fue el caso de la Casa Mijangos. Y pues bueno, Gabriel, recordarle a todos nuestros suscriptores que si están este día viendo el capítulo, que están en YouTube, vayan a la campanita, compartan el video, que nos compartan en todas las redes sociales con sus amigos, vecinos, que nos ayuden a llegar a la meta, y sobre todo que nos pueden encontrar como Tercera Frecuencia Podcast en todas las redes de audio, sociales, y sobre todo aquí en YouTube, que nos hipien, porque es importante que también nos hipien cuando vean, y que nos dejen su comentario. Sí, también decirles que necesitamos su total ayuda. Ayúdenos a seguir adelante, porque últimamente, lo vamos a decir tal cual, han estado flojones, pero
vamos a seguir adelante para ustedes, pero también ustedes ayúdennos. No, y a compartir el video, sobre todo compártelo. Sabemos que tenemos no ya les cuesta nuestro... nada, es totalmente gratis. Compártalo en sus redes, que más gente nos conozca. No, ya tenemos nuestros seguidores fieles, los cuales les agradecemos mucho a todos los que están en los VIP, que están ahí, que se unan también. Y pues recuerden que aquí estamos y lo que hacemos pues es para ustedes. Pero bueno, Gabriel, antes de despedirnos de este podcast el día de hoy, que estuvo bastante bueno con estos casos aterradores y raros. Lo sentí raros porque tal vez habíamos visto digamos, algunos casos los habíamos visto pues desde el lado pues como de la materia, ¿no? Pero aquí estuvimos viendo la influenza, que fue lo que orilló a estas personas a hacer lo que hicieron. Independientemente que se sabe el crimen, pero ¿cuál fue eso que les estuvo hablando en su cabecita de... Háganlo. Sí, la verdad complicado y deja mucho que pensar. Dejen su comentario, por favor. También es muy importante para nosotros para que el algoritmo nos siga recomendando. Y pues bueno, Gabriel, ¿algo con lo que te quieras despedir? Agradecerle al buen Pac-Man, agradecerle también al Joel que no vino. Mal quedado, cabrón. Al Pinque. Ahí anda. Ya regresó para épocas decembrinas. Como bien lo dije, ya está descansando, ya anda Agustín. Sí. Mandándonos más chamba. Eso sí. Bueno, agradecerte a ti, Oscar, por las historias y pues nada más agradecerle también a nuestro público, que ojalá y que les guste este capítulo bastante. Así es, Gabriel, y pues antes de irnos, la recomendación de la noche, y pues en este caso voy a recomendar una película de uno de los temas del caso, que es Slenderman. Ya existe una película, por ahí ya es un poquito ya viejona, pero pues ahí está la película, pueden verla yo creo que ya en alguna de las plataformas o hasta de manera... Yo creo que en el Yuyu, ¿no? En el YouTube puede estar ahí también, puede estar aquí en YouTube, hay que buscarla a ver si está gratis, pero sí se llama Slenderman, véanla, pierdan su tiempo, es una película bastante mala. Pero bueno, ahí la dejo. Es la no recomendación de la noche. Pero bueno, ahí la dejo, muchachos. Y pues bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por a todos les agradezco. Recuerden que nos manden sus historias a mihistoria3fp@gmail.com para seguir contándolas en algún capítulo especial. Pero pues bueno, si no hay nada más que decirles, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera frecuencia.